Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales que estamos viviendo. Estamos en medio de una crisis sanitaria que todavía no termina. Hay un virus que anda merodeando en cada familia, en ciudades y naciones, y contagios y muertes. Debemos conocer qué pasa cuando una persona muere. Dios es el Dios de la vida, pero la vida está limitada aquí en la tierra. Tenemos que conocer acerca de todo lo que está registrado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios dejó este manual para la vida humana. Todo ser humano debe conocer acerca de la vida. Nacemos para estar luchando contra la muerte. Desde que nacemos hay una lucha permanente. Hay personas que mueren siendo niños, otros adolescentes, otros jóvenes. Llegan al límite establecido por Dios en la palabra. El límite son 70 años, 80 años. El promedio de vida, 75 años. México tiene como promedio 75 años. Así que si una persona ya está en los 70 años o más, cada día debe darle gracias a Dios por su gracia que concede al dar un día más de vida. Dios es el Dios de vida. Así que tenemos que saber que un día vamos a morir. La Biblia nos enseña que no hay ningún ser humano en la tierra que no sepa que va a morir. Todos vamos a morir. La pregunta es, ¿estamos preparados para entrar a la muerte y más allá de la muerte? La Biblia nos prepara desde antes. Dios es Dios de vida y Dios quiere que conozcamos acerca del cielo. El cielo fue creado para nosotros los seres humanos. Dios estableció la tierra de manera temporal. En la tierra habitamos temporalmente, 75 años, 80 años, pero hay una promesa de todavía 1000 años con Jesucristo en la tierra y después toda la eternidad. La Biblia dice que habrá una nueva tierra, no la tierra que estamos hoy conociendo, será nueva. Dios hará nueva la tierra, nuevos cielos. Todo ello está registrado en la Biblia. Así que al estar observando tantas aflicciones en las familias, hemos dispuesto a preparar este programa que habla de lo que es la vida y lo que es la muerte, lo que tenemos que hacer en vida física para morir y a dónde vamos después de la muerte. El hombre fue creado para tomar decisiones. Lo único que tenemos nosotros los seres humanos es nuestra voluntad. Se dice el libre albedrío también. Tenemos un libre albedrío. El hombre decide. Así que fuimos creados a la imagen de Dios. Dios toma decisiones. Nosotros en la tierra debemos tomar decisiones, así como Dios toma decisiones. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios en la tierra, cuando creó a Adán y Eva, ya estaba el enemigo de Dios en la tierra, el enemigo de todo lo que iba a ser de bendición en la tierra, el diablo. El diablo ya estaba. Por eso lo primero que Dios le dio a Adán y Eva fue autoridad contra el diablo. Pero en su astucia el diablo engañó a Eva y cayó en pecado y después Adán. A través del pecado entró la muerte espiritual, la separación de Dios. Allí entró toda la corrupción del hombre, la injusticia. Por eso tenemos que acercarnos a Dios si queremos corregir todo lo que está afectando nuestra forma de ser. La Biblia le llama obras de la carne. Todos hemos nacido en la naturaleza pecaminosa de Adán. La Biblia dice, en Adán hay muerte, muerte espiritual. Todos nacemos en esa muerte. Por eso ninguna religión puede ayudarme a cambiar mi naturaleza, una naturaleza mala, perversa, una naturaleza que afecta al prójimo. Todo esto vino a solucionar
el Señor Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay un cambio de naturaleza. Y en Jesucristo está la promesa de Dios de la vida eterna. ¿Cuándo tendremos en definitiva lo que es la vida eterna? Cuando morimos. Al morir debemos saber a dónde vamos. Por eso en vida tenemos que conocer la Biblia, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios para vivir en la tierra, luchando contra seres opuestos a Dios, y cuando lleguemos a morir saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. El hombre fue creado para la eternidad porque Dios es eterno, pero hay dos destinos en la eternidad y también hay dos caminos para llegar a la eternidad, y ese es el tema de hoy, caminos y eternidades diferentes que el hombre en vida tiene que elegir. Dios no complica nada al ser humano, solamente le pone dos caminos: el camino que lleva a la eternidad con Dios y el camino que lleva a la separación eterna de Dios. Así que el hombre tiene que decidir, tiene que elegir. Deuteronomio, vamos a la palabra, en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28, allí Dios está hablando de dos caminos, el camino de bendición y el camino de maldición. Cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios le dijo: siempre habrá delante de ustedes la bendición y también la maldición, de acuerdo a su elección, de acuerdo a lo que ustedes decidan. Hay dos caminos, bendición o maldición, el hombre decide. Deuteronomio 11, del 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios dejó sus mandamientos, están registrados en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es un manual de vida. Toda persona que quiera caminar en la bendición de Dios tiene que obedecer los mandamientos de Dios, conocer los mandamientos y obedecerlos. En la obediencia a la palabra de Dios está la bendición. Si hay desobediencia a la palabra de Dios, entra la maldición. El hombre decide obedecer o desobedecer. O sea, el hombre decide en su libre albedrío si realmente quiere a Dios y su bendición, o quiere no buscar a Dios, y entonces el camino de maldición, entonces el camino de rebelión, de desobediencia. Pero mientras que la persona vive, tiene la oportunidad para que pueda realmente rectificar y pueda basar su vida en la palabra de Dios y en la vida que Dios da en Jesucristo, para que a través de Jesucristo nos podamos acercar al Padre y podamos realmente tener la bendición de Dios y vivir en bendición. Y las maldiciones heredadas se rompen a través de la sangre de Cristo. Es la única que puede hacer redención de pecados. Sí, el hombre fue creado para la toma de decisiones, y debemos saber que hay una gran responsabilidad en la decisión que el hombre tome. No podemos echarle la culpa a nadie por la decisión que yo tomo. Si yo tomé la decisión, la responsabilidad es mía. Si me va bien, qué bueno. Pero si me va mal, no le voy a echar la culpa ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni al prójimo, ni a Dios mismo. Fue una decisión personal. Fue una decisión mía, sí. mía. Entonces, y Dios pone en el hombre, que Dios demanda, sí, del hombre, Dios que asuma pone, la responsabilidad. Dios pone al hombre para que decida en su libre albedrío, tome una decisión, el camino de vida o el camino de muerte, el camino de bendición o el camino de maldición. Por eso, antes de tomar la decisión,
tenemos que ser alumbrados en la palabra de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 119, 150, lámpara es a mis pies Tu palabra la y lumbrera de mi Dios. camino. Lumbrera nuestro camino. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de vida, de vida. Si yo conozco la palabra de Dios, la palabra me alumbrará para que yo pueda tomar la decisión correcta. Si yo no veo más que tinieblas, no sé a dónde voy. Cualquier decisión que yo tome, bueno, pues a ver si pega. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios define la meta, Dios define el propósito y la meta, y Dios nos alumbra, nos pone una lámpara para que nosotros seamos alumbrados. Y la lámpara es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. El que lee la Biblia estará seguro hacia dónde va, hacia la meta y hacia el futuro asegurado ya en Dios. Pero el que no conoce la palabra y está tomando decisiones a lo loco, como decimos, sin consultar a Dios, a nadie, ni la palabra de sí, Dios. Entonces habrán consecuencias por todo lo que hagamos en la tierra. Cuando Dios creó a Adán, fue lo mismo. Dios creó un huerto, el huerto del Edén, y Dios estableció que habría comida suficiente para el ser humano. Pero Dios le dijo, habrán dos árboles. Un árbol será el árbol de la vida y el otro árbol, el árbol de la muerte. Dos árboles, dos caminos. El día que comas de este árbol que Dios se apartaba para sí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir, le dijo Dios a Adán. Y Adán, oyendo que sería muerto si tomaba la decisión equivocada, tomó la decisión equivocada. Adán cometió alta traición a Dios porque Dios le había dado todo este planeta Tierra a ellos mismos para gobernar la tierra. Y por el pecado de Adán, el diablo tomó los derechos que Dios le había dado a Adán. Por eso cuando vino Jesucristo en la tentación en el desierto, el diablo le ofreció a Jesucristo todos los reinos de esta tierra, dijo el diablo, porque a mí me lo entregaron. ¿Quién se lo entregó? Adán. Adán. El pecado hace el pecado original cuando desobedecieron a Dios. Al diablo lo que no es del diablo. Entonces, Adán pecó, vino la muerte espiritual, por eso en Adán todos morimos. Y Dios estableció que el alma que pecare tenía que morir. Es la ley. Adán no murió físicamente, Adán murió espiritualmente. Adán empezó un proceso ya de corrupción. Vemos las generaciones de Adán. Su primer hijo, Caín. Caín ya le pertenecía al diablo, dice la Escritura, sí, al maligno, y mató a su propio hermano. ¿Por qué? Porque la semilla de maldad, la semilla mala, estaba ya sembrada allí. Dios confrontó a Adán. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Vayamos a esta confrontación que es importante porque el hombre tiene que tomar su responsabilidad en todo ello. En el capítulo 3, versículo 9, 10 y 11, fue cuando Dios llamó a Adán, porque Adán se andaba escondiendo. Sí. Porque había ya pecado. El pecado nos avergüenza delante de Dios y nos hace huir de la santidad de Dios. Es lo que sucedió con Adán. Estaba escapando de Dios, huyendo de Dios, el 8. Escondiéndose. Así que en Génesis 3, 8, del 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses?
Aquí está la confrontación que hace Dios con el hombre, Adán, porque las instrucciones fueron para el varón, fueron para Adán. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Adán? Vamos a leer versículos 12 y 13. 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí está Adán. Adán no asumió su responsabilidad. Adán había tomado su decisión de desobedecer a Dios. Dios le dijo, el día que comas de este fruto de este árbol vas a morir. Y aquí Dios le dijo, comiste del árbol que te mandé que no comieras, es lo que dice el versículo 11. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Esta es la respuesta de Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Prácticamente le estaba echando echando la culpa a Eva. Eva. Bueno, y hasta ahora así es. Y así es hoy en día. Nadie quiere asumir su propia responsabilidad. Sí. Fuimos creados para la toma de decisiones. Si yo tomo una decisión equivocada, debo reconocer mi error y pedir perdón. Me arrepiento de haber tomado la decisión equivocada y en el arrepentimiento debo pedir perdón. Dios demanda el perdón. Que nosotros nos arrepintamos y pidamos el perdón a Dios. Si Adán hubiese pedido perdón, otra hubiese sido la historia. Aquí tenemos también el caso de la mujer. La mujer ya había pecado. Es consecuencia del pecado no asumir nuestras responsabilidades. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí, le echó la culpa al diablo. Así que muchos le están echando todo de lo que pasa en la tierra al diablo. El diablo está en lo suyo, engañar. Es su obra, es su naturaleza, ser mentiroso y estar engañando al ser humano. Pero el que toma la decisión es el ser humano. El que va a entrar a una respuesta con respecto a su decisión es el ser humano. ¿Por qué? Porque el diablo ya tiene definido a dónde va. Vamos a leer lo que está en Mateo capítulo 25, versículo 41. Allí la Biblia está hablando de que Dios ya creó el lugar del destino del diablo. ¿A dónde va a ir el diablo? El diablo ya sabe a dónde va, pero muchos seres humanos no saben a dónde van. Mueren y no saben a dónde van a ir después de la muerte. El diablo ya conoce todo lo que viene hacia adelante. Dice, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí tenemos el destino eterno del diablo. Ya está preparado el lugar donde va a estar en el futuro Satanás. Malditos, dice el Señor, aquellos que están rechazando la salvación, quieren vivir en condenación. El diablo ya está en condenación y está preparado el fuego eterno, preparado para el diablo. Esto es el infierno. Quien habló del infierno fue Jesucristo. El infierno es fuego que nunca se apaga. Y el gusano de las personas que llegan a estar allí están comiendo y comiendo y comiendo. Dice, el fuego la nunca se carne. apaga y el gusano nunca muere. El gusano no va a morir. Así que es un lugar de eternidad. Es un lugar de condenación. Eternamente, pero esto es con para el fuego diablo. y con gusanos. Esto es para el diablo, no es para el ser humano. El infierno fue creado para el diablo. Y dice la Biblia en Apocalipsis que el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Así es. Así que hay otro lugar a donde va a ir el infierno mismo. Así que todo esto es conocimiento ya de la profecía que habla de lo que vendrá al futuro cuando Jesucristo de la palabra regrese. de Dios, pues. Jesucristo regresa a atar al diablo. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Es la segunda venida de Cristo. Cristo regresará.
lo primero que hará Jesucristo en su regreso será atar al diablo. Así que pronto el diablo ya no estará haciendo su obra destructiva. Tenemos imágenes tremendas de lo que se considera será el lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento y es real, es verdadero, es a donde hay muchos que están yendo allí por el desconocimiento de la palabra de Dios y de no haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahorita vamos a hablar el camino, cómo librarnos de todo ello. Para esto está aquí la iglesia predicando de Jesucristo. No estamos predicando de religión, no estamos diciéndole a la gente salte de esta religión y entra a otra religión. No, tienes que conocer lo que Dios vino a hacer en Cristo Jesús aquí en la tierra. Vino a darnos una salvación de vida eterna. Aquí en Apocalipsis 20. Encontramos en el capítulo 20, versículos del 1 al 3, cómo Jesucristo vendrá por segunda vez y atará al diablo. Así es. Y allí mismo dice la obra que hace el diablo en las naciones. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó en el abismo, al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuál es la obra del diablo en las naciones del planeta Tierra? Engañar. Engañan a los presidentes de una nación, a los primeros ministros de una nación, engañan a las autoridades municipales, estatales, federales. El diablo está engañando. Engaña a la gente en general, a las familias. Trata de engañar a los cristianos. El cristiano que no conoce la Biblia, el que no está en el conocimiento de Dios, será engañado. Porque el diablo, su naturaleza es la mentira. Podemos leer lo que Jesucristo habló de la naturaleza del diablo, Juan 8:44. Jesucristo está hablando de esa naturaleza. Solamente en Cristo podemos cambiar esa naturaleza, porque el diablo cobró derecho con el pecado de Adán y Eva, y todo ser humano desde Adán y Eva hemos nacido en esa naturaleza caída, una naturaleza apartada de Dios, una naturaleza rebelde a Dios, una naturaleza de obra mala. La Biblia dice naturaleza diabólica. Por eso tenemos que aceptar la salvación de Dios en Cristo Jesús. El único que puede cambiar esa naturaleza diabólica se llama Jesucristo. La religión, cualquiera que sea, no cambia esta naturaleza. Estamos viendo hoy noticias de gente corrupta que en la corrupción están haciendo muchas injusticias, y son personas con muchos estudios universitarios, personas muy bien preparadas, personas de cierto nivel académico o social, y son personas que están en corrupción, porque la corrupción es propia de la naturaleza humana. Así que necesitamos a Jesucristo para cambiar esa naturaleza. Sí. Vamos a... La única forma de vencer la naturaleza de pecado y el pecado en sí es por medio de la sangre de Jesucristo, que es la única manera de hacer redención o perdón de pecados. Si no es la sangre de Cristo, no hay para el hombre algún otro camino. Aquí dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas son las palabras dichas por el Señor Jesucristo. Él enseñó acerca del engaño del diablo, de la propia naturaleza del diablo. No quieren creerle a Dios, estarán creyéndole al engaño del diablo. Y estamos en un tiempo de muchas falsas noticias, de mucha mentira. Lo que oímos tenemos que
clarificar si viene de Dios o no viene de Dios, si es mentira o es engaño. La Biblia nos va enseñando entonces que hay dos caminos para elegir. Dios determinó dos caminos, el camino de vida eterna y el camino de muerte eterna. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Allí la palabra de Dios nos muestra estos dos caminos, el camino de bendición, el camino de maldición, de vida eterna o de muerte eterna. El hombre decide, cada persona decide. Así que cuando la persona muere ya tiene definido a dónde va. Ningún acto religioso puede cambiar ya la situación. Todo lo que el hombre haga después de la muerte de un ser humano no cuenta para nada en cuanto al futuro. Ya está sellado. O sea, mientras que el hombre, mientras que la persona tiene vida, tiene el poder de elección, pero una vez que ya murió, ya no puede hacer más nada. Entonces, como él eligió el camino de Dios para obediencia y bendición y vida eterna, o el camino no de Dios para muerte, entonces cuando la persona muere, no van al limbo como muchos dicen que van y que están dormidos. No, la persona que muere sin Cristo va directamente a el Hades o el infierno, porque no está la sangre de Cristo para perdón de pecados en esa persona. Y la persona que muere en Cristo va directamente hacia el cielo, la patria celestial. Sí, porque hay mucha enseñanza también. El evangelio, hay mucho engaño y mentira también. Vida. Así, hay mucho engaño de esto, porque dice, no, que van a un lugar donde van a estar ahí guardados o dormidos. Esa es la cultura griega. Pero no, eso no enseña la Biblia. Griegos. Exacto. Todo eso es mitología. Y la gente cree más en la mitología, cree más en todo lo que el hombre puso en su imaginación. El hombre toma la decisión en vida, a dónde va a estar. Dios dice en su palabra. La persona toma la decisión en vida, en dónde quiere estar la eternidad, porque no todo se acaba cuando una persona muere. No, porque ahí empieza la Dios eternidad. hizo almas eternas, o sea que hay vida después de la muerte, sí, pero ya no una vida corporal, es una vida de la persona en su espíritu, y el espíritu con su alma o van al cielo o van abajo con el infierno con el diablo. Hasta que Jesucristo regrese así es. Y los muertos en Cristo tomen un otro cuerpo. Un cuerpo glorificado, el cuerpo glorificado como el de Cristo. Así que hay mucha enseñanza que recibir, por eso la Biblia dice, no dejen de reunirse en sus iglesias. Hay cristianos que no van a sus iglesias, no vamos por tradición o costumbre, vamos para conocer más de la palabra de Dios, para no ser engañados por el diablo, para crecer en fe, no por algo y poder religioso enfrentarnos en sí, pues, a las mentiras del diablo. Sí, no por algo, una costumbre religiosa, sino porque en las iglesias cristianas se enseña la palabra de Dios. Entonces vamos que queremos aprender la palabra de Dios para no ser engañados, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que aquí en Deuteronomio 30, 19, ahí Dios pone al hombre para que tome una decisión. Y está la ayuda de Dios. Tenemos un Dios bondadoso. Dios sabe que estamos en un planeta contaminado por el pecado desde Adán y Eva, un planeta bajo tinieblas espirituales, donde el diablo se ha enseñoreado de ciudades y de naciones por la ignorancia que hay de las Escrituras, de la verdad de Dios. Pero Dios es misericordioso con ciudades y naciones, con personas. Entonces Dios dice, les voy a enseñar cómo entrar a la bendición. Dios dice, siguen habiendo dos caminos. Dios no cambia. Dios sigue estableciendo dos caminos, el camino de bendición, el camino de maldición, el camino de vida, el camino de muerte. Pero Dios dice, yo te puedo ayudar si tú acudes a mí. Si tú acudes a mí, se te facilitará entrar, caminar y llegar
a la vida eterna. Porque Dios nos alumbra, Dios es bueno, solamente hay que dejarse conducir. Así que aquí en Deuteronomio Dios está diciendo, hay dos caminos, pero si tú pides mi ayuda, yo te ayudaré para que camines en la verdad, en el camino de vida y llegues a la eternidad que Dios ha establecido para todo ser humano que crea en Dios. Vamos a leer Deuteronomio 30 del 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí está Dios diciéndole, escoge pues la vida, toma la decisión, porque el hombre tiene que tomar decisiones. El hombre que no tiene la ayuda de información está desconcertado. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si tomo la decisión que no me conviene? Dios le dice al hombre, deja de estar meditando, reflexionando en otras cosas en tu mente. Escoge el camino de vida. Es lo que dijo Dios. Ahora Dios proveyó ya la salvación a todas las naciones de la tierra hace 21 siglos. En Jesucristo vino la salvación. Y es lo que predicamos hoy, predicamos a Jesucristo, el camino de vida eterna, el que nos lleva a la eternidad con Dios. Eso está registrado en Romanos. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Allí está hablando de la predicación que estamos haciendo de Jesucristo y ahora lo debemos recibir por fe, o sea, creyendo en lo que dice la palabra. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, derrotó al diablo, derrotó al pecado, resucitó de los muertos. Solamente tengo que creer en la obra de Cristo en la cruz y aceptarlo. Si acepto lo que dice Dios en su palabra, esto está en Romanos. Si yo acepto esto, ya paso a ser un hijo de Dios, paso de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición. Por eso tenemos que predicar a Jesucristo. Vayamos a Romanos 10, 8, 9 y 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que empezó a decir Dios en Deuteronomio. Sí, a mí me gustaría leer aquí entonces, también. Dios mandó ya la ayuda, Sí. mandó ya la solución en Cristo Jesús. Aquí en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es que Dios ama a la humanidad, Así ama es. su creación, ama al ser humano. Y Dios proveyó el rescate. El hombre sin Dios está caminando bajo el engaño del diablo. El diablo está queriendo atrapar el alma del ser humano y llevarlo a donde el diablo va. El diablo va al infierno, ya tiene su lugar allí apartado. El diablo quiere llevarse a muchas personas también hacia ese lugar, pero ese lugar no es para el ser humano. No. Dios creó el cielo para el ser humano. Sí, así La es. tierra es un lugar temporal, es casa habitación temporal, con la promesa de que
Vamos a regresar Así al es. cielo siempre y O sea, cuando solucionemos el problema Así del es, nuestra pecado. patria, el nuestra pecado de patria Adán y Eva. eterna es el cielo, nuestra patria celestial. Así es, y ya está solucionado todo en Cristo, por eso la ayuda la manda Dios en Jesucristo. Solamente tenemos que creer, caminar en Jesucristo, en obediencia a sus mandamientos de Cristo y morir en Cristo. Si llego a morir en Cristo, pues ya sé que me voy directamente a la eternidad con Dios, con la promesa que un día Cristo va a regresar de nuevo a la tierra y los que murieron en Cristo van a resucitar. Habrá una resurrección de los muertos cristianos. Y vamos a tener Así un que esa es la cuerpo esperanza. glorificado como y el de será Cristo. otro cuerpo, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, un cuerpo como el de los ángeles, un cuerpo que ya no tendrá límite ni de tiempo ni de espacio. Son las grandes promesas para los que creen en Dios, en su palabra, los que creen en Jesucristo. Por eso aquí en Romanos, volvemos a Romanos, porque lo que está escrito en Deuteronomio se concentra ahora en Romanos, y dice Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que el Señor. Pues el mismo pues Señor. pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso la iglesia está anunciando las buenas nuevas. Dice, mas no todos, Esta palabra- dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso algunos tomarán la decisión correcta. Dios le ayuda y toma la decisión de aceptar la vida eterna, Así es. pero otros la rechazarán. El hombre tiene que tomar decisiones. Así que el hombre decide a dónde caminar o en dónde caminar en vida o caminar en muerte, tener la promesa de vida eterna o la condenación eterna, el hombre decide. Aquí está lo que enseña Romanos capítulo 10 de la predicación del Evangelio. Estamos predicando el Evangelio para que las personas puedan oír, puedan creer con su corazón y puedan invocar con su boca que Jesucristo, Él es el Señor. Toda persona que crea en su corazón que Cristo ya resucitó de los muertos y con la boca confiese que Él es el Señor, será salvo. Es la salvación de Dios, la salvación por la gracia de Dios, la salvación que hubo en la cruz del Calvario. Solamente en Jesucristo está esta salvación. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Nadie Padre, va al Padre si no es a través de mí. es a través de mí. Hay Bueno, otro es que camino. Realmente, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, dentro del hombre se formó una naturaleza de pecado que no quiere a Dios, que es independiente, que es rebelde, que es desobediente a Dios. Y con esa naturaleza de pecado hemos nacido todos los demás hombres. Por eso es necesario, dice la Escritura, enseña que nos arrepintamos y que a través de Jesucristo podamos tener el perdón de pecados y la vida eterna. Pero si el hombre llega a su plenitud de vida o a su día final y no ha tomado esta decisión, pues no va a ir al cielo, va a ir al infierno. Eso enseña la Escritura. Así que tenemos el camino ya trazado por Jesucristo. Él es el camino, el De único obediencia camino. a Dios para bendición, o de rebelión a Dios o separación de Dios para maldición y muerte eterna. Hay otro camino, es el camino que el diablo está promoviendo y muchas personas están caminando ya en ese camino.
Un día le preguntaron a Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? Jesucristo habló de puertas. Jesucristo dijo, entren por la puerta angosta, la puerta estrecha, porque la puerta amplia es la que va a la perdición, al mundo de perdición. No vayan por allí. Muchos están yendo por la puerta amplia. Tienen que ir por la puerta angosta. No todos quieren aceptar el camino la angosto, Biblia, pues, no el camino amplio. Es el único camino el que está registrado en la Biblia. No hay otro camino. Dice la palabra de Dios entonces en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sí. El enemigo está hablando de este camino. La Biblia habla acerca de los pactos de muerte que hacen algunos. Estamos en un tiempo donde algunos están invocando a la muerte. Cada persona que invoque a la muerte aparecerá. Bueno, y la costumbre de ahora, de noviembre 2, que va la gente a los panteones y allá se pasa el día y allá... Bueno, no sé qué tantas cosas hacen, pero una cultura es una cultura de muerte, de rebelión a Dios, de desobediencia a Dios. Y si van a los panteones, están hablando con el muerto, pues el espíritu de muerte está ahí, lógicamente. Sí, la Biblia habla que no debemos nosotros participar de la consulta con los muertos. Así es. En Deuteronomio capítulo 18 encontramos una sanción dada por Dios acerca de consultar con los muertos. Tengamos cuidado con todo ello, son costumbres paganas. Dice la Escritura en Deuteronomio 18, versículos 9 al 11. 18. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Esto tiene que ver con el espiritismo. Personas que tratan de invocar espíritus de muertos. Personas que ya partieron de la tierra y creen de que esos espíritus van a regresar. Así que este es el gran engaño del enemigo, y aquí Dios dice en el versículo 12 que es abominación. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El que invoca a la muerte llegará. Por eso Dios es Dios de vida, y al único que debemos invocar es a Jesucristo. Toda persona que invocar el nombre de Jesucristo será salvo, porque Jesucristo es vida. Él es vida, Él resucitó de los muertos. Él fue a la muerte para rescatar a todos los que estábamos en muerte espiritual debido al pecado de Adán. Ahora en Jesucristo tenemos vida, y vida en abundancia. La Biblia nos enseña que habrán dos resurrecciones, Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Jesucristo enseñando de dos resurrecciones y dos destinos, hacia dónde vamos después de morir. Aquí Jesucristo está enseñando. Dice el 28, no os maravilléis de esto, ¿no? Juan 5, 28. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando el Señor Jesucristo que cuando Él regrese de nuevo habrán dos resurrecciones, no precisamente en el mismo tiempo. Hay una diferencia de tiempos. Primero van a resucitar los que murieron en Cristo y van a resucitar para vida eterna. Todo esto está prometido en el rapto de la iglesia. Leamos Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17.
donde allí está hablando que los muertos en Cristo van a resucitar. Jesucristo lo había ya profetizado. Los que murieron en Cristo un día van a resucitar. Y la Biblia dice que todo cristiano no debe tener temor a la muerte, ni debe estar entristecido por los parientes que han fallecido si murieron en Cristo. Podemos leer desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso tenemos que caminar siguiendo las instrucciones de Jesucristo aquí en la tierra, todos los que somos cristianos, saber que un día vamos a ser recompensados. Cuando Cristo regrese, iremos a la recompensa del trabajo en la tierra. Aquí en la tierra trabajamos ganando las almas para Jesucristo, predicando a Jesucristo. Un día seremos recompensados en el cielo, seremos arrebatados. Si las personas murieron antes de tiempo siendo cristianas, caminaron con Cristo y siendo cristianas murieron, serán los primeros en resucitar, dice la Biblia. Resucitarán los que murieron en Cristo. Luego nosotros, los que quedemos en vida, habrá una generación que no verá la muerte, y creemos que esa generación somos la generación actual del siglo XXI, que no veremos la muerte, sino que seremos arrebatados. Estamos ya viviendo en los tiempos ya de la madurez profética, de la madurez de los tiempos proféticos. Estamos en punto del arrebatamiento de la iglesia. Por eso tenemos que conocer de este tema tan importante acerca de la vida eterna, acerca del camino de vida. El único camino de vida es Cristo, y la vida eterna está en Jesucristo. Así que el que muere en Cristo estará siendo resucitado para toda la eternidad. Pero habrá también una resurrección de condenación. Aquellos que van a resucitar y volverán a morir, porque Dios es Dios de justicia, y la Biblia habla de ello en Apocalipsis capítulo 20, cuando resuciten aquellas personas que hicieron lo malo, las personas que caminaron en maldad, haciendo maldad, llenas de corrupción, haciendo injusticia, afectando al prójimo en todo, blasfemando el nombre de Dios. Un día van a resucitar, y dice la Biblia que volverán nuevamente a morir. Será la segunda muerte, y esta muerte es la muerte eterna. Es la muerte que los llevará a donde estará Satanás. Satanás estará en el lago de fuego. La Biblia habla que allí irán los malos. Así que todo tiene un tiempo. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades se fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí serán lanzados todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, no creyeron en el Evangelio de Cristo y no corrigieron su vida. Vuelvo a repetir, el cristianismo es un estilo de vida. No consiste en tener religión, cualquiera puede tener, pero seguir siendo malo. No, el cristiano es transformación, es cambio.
Dice la Biblia en Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí estarán todos los malos, los impíos, como profetizó Jesucristo en Juan 5:29. Jesús dijo: algunos van a resucitar para ser condenados. Allí estará el diablo en el lago que arde con fuego y azufre. En Apocalipsis 20:10, allí vemos cómo Jesucristo lanzó al diablo a ese lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero esto no es para todos, sino para aquellos que rechazan la verdad. Tenemos que tomar la decisión correcta. Se predica el Evangelio para que las personas sean ayudadas a tomar la decisión correcta. Así es. La decisión de y Dios. A tiempo. A tiempo, antes de morir, exactamente, a tiempo. Porque aquí también morir. Dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. O sea que hay libros donde escriben todo. Todo está registrado. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bien, vamos a hacer un llamado porque es necesario hacer un llamado de la salvación. No estamos predicando por predicar de Jesucristo, sino para ayudar a muchas personas a entrar a la eternidad con Dios. Dios nos ama, Dios ama su creación, pero hay un enemigo engañador que ha tergiversado toda la verdad y ha confundido a muchos. Ha establecido muchas religiones de confusión. Y Dios envió a El Jesucristo único camino es Cristo para Jesús. Que fueran salvos. Así es. Por medio no de la podemos sangre rechazar y el sacrificio de su Hijo. A Jesucristo. Así es. Por eso la Biblia nos enseña que toda persona que crea con su corazón en Cristo Jesús, que Él resucitó de los muertos y con la boca invoque su nombre, será salvo. Es fácil la salvación, solamente tenemos que creer. Un día Jesucristo le dijo a un padre de familia: si puedes creer, al que cree todo le será posible. Es creer, no es creer en la mentira, es creer en la verdad. Cree en la palabra de Dios, cree en Jesucristo. El Señor te ayudará si tú entras a la salvación en Cristo mientras tengas vida en la tierra. Y cuando tengamos que partir, sabemos con seguridad a dónde vamos, a los mismos brazos del Señor. Así que yo te invito a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo en esta declaración de fe. Si es tu decisión, porque es una decisión, cada quien escoge, cada quien toma su propia decisión. Si es tu propia decisión de hacerlo, repite después de mí: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra y acepto tu salvación. Perdóname por tanta incredulidad en mi corazón. Me arrepiento de ser incrédulo. Me arrepiento de estar apartado de ti, pero en este momento estoy clamando por tu salvación. Clamo para que la sangre que derramaste en la cruz me limpie de todo pecado y reciba el perdón de Dios. En este momento te acepto como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Con mi corazón creo y con mi boca confieso y recibo la salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, ya pasaste de tinieblas a luz. Es lo que enseña la palabra. Y será predicado, dice la Escritura, este evangelio, como testimonio a todas las naciones del planeta Tierra, y vendrá el fin. Por eso no debemos dejar de estar predicando de Jesucristo, el único que puede llevarnos a la eternidad con Dios. Bueno, y si aceptaste al Señor Jesucristo y quieres alguna oración, con mucho gusto háblanos. Sí, hay que orar. Y oramos por ti. Cada domingo estamos predicando también por medio de las redes sociales. Tú puedes sintonizarnos
por medio de las redes sociales el día de mañana domingo. ¿Sí? A las 12 del A las día. 12. Siempre tenemos un servicio online y estamos enviando palabra de bendición profética Internacional, también para todas las familias. Así es. Que gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones a todos.